Subsecretaria. Alejandra Caspacio, que es la presidenta de CONAPRED. Y también a mis compañeros asambleístas de CONAPRED. Elena Saola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de CIESAS, Santiago Corcuera, académico de la Universidad Interamericana y muchas cosas más. Por el campus, presidente de Consulta Mitowski. Miguel Concha, integrante del Grupo Paz con Democracia. Marta Gómez, coordinadora del Secretariado Internacional Regional para Pueblos Indígenas ante el VIH-Sida, la sexualidad y los derechos humanos. José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC. Carlos Heredia, profesor e investigador del Centro de Investigación y Defensa Económica. Marta Lamas, profesora e investigadora feminista, especialista en igualdad de oportunidades de los sexos, derechos reproductivos y femeninos. Jesús Rodríguez, coordinador general de la maestría y doctora en Manuel de la UNAM. Regina Camés, directora ejecutiva del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GILE, AC. Y bueno, muchísimas gracias. También queremos agradecer la asistencia de las personas que galardonamos en esta versión 2018 esta noche en los reconocimientos por la igualdad y la no discriminación en sus 4 categorías. En la categoría de reconocimiento institucional, me da mucho gusto a mí en particular también darle la bienvenida a Claves de Aranao en representación de Piña Palmera, ¿no sé? A Mariana, en la categoría de reconocimiento póstumo recibimos a Dylan Yamagir, que es el hijo de Asma de Jaén. Juan Francisco Soto, quien viene en representación del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, para ganar una categoría de reconocimiento internacional. Y Alejandro Brito, para ganar una categoría de reconocimiento nacional. Y bueno, agradecemos también a las y los integrantes de la Asamblea Consultiva de CONAPRED que hoy también están aquí, que nos honran este día con su presencia. A continuación, Irene Espinosa, subgobernadora e integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, primera mujer en tener este puesto, por cierto. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos, a los integrantes del presidium, subsecretario y amigo Rafael Avante, presidenta del Consejo Nacional y amiga también Alejandra Paz, muy honrada de poder estar aquí. Todos mis respetos a los integrantes de la Asamblea Consultiva de CONAPRED que están hoy por aquí y por supuesto a los personajes centrales de esta gran ceremonia, los 4 galardonados que están hoy aquí para recibir este reconocimiento. Es un gusto recibir en nuestro Museo Interactivo de Economía a todos ustedes en esta distinguida ocasión que hoy nos une, el 15 aniversario del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el 12 aniversario de la entrega de los reconocimientos por la igualdad y no discriminación. Esta increíble construcción del siglo XVIII fue sede del antiguo convento de los Betlemitas y a partir de julio de 2006 alberga el Museo Interactivo de Economía,
economía más allá de las palabras, única en su género, en divulgar el conocimiento económico y financiero a personas con discapacidad auditiva, haciendo uso exclusivo del lenguaje corporal y de señas. Y por supuesto los recorridos especiales por este museo para personas con cualquier tipo de discapacidad. Si no lo conocen, los invito a venir a conocer. Muchas gracias, Alejandra, presidenta de CONAPRED, por brindarme el honor de participar en este significativo evento. Poder dirigirme a ustedes y aprovechar para felicitar a los impulsores originales de la lucha por la igualdad y no discriminación en nuestro país, que nos permitieron contar con una institución guardiana que vela por el derecho a la igualdad y la no discriminación, y a su presidenta por los resultados tan significativos en esta materia. Dentro de las importantes funciones del Consejo se encuentra el promover en las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la sociedad civil la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de no discriminación. Pero igualmente importante es el reconocimiento público a personas que en lo individual con sus acciones se distinguen por impulsar una cultura de igualdad de oportunidades y de no discriminación y el ejercicio real de los derechos de todas las personas. Sin duda, el reconocimiento público de estas conductas ejemplares constituye una pieza clave para abordar el tejido de una cultura de plena igualdad y no discriminación. Por ello, nos sentimos muy honrados de participar en esta ceremonia de entrega de reconocimientos a personas e instituciones que son verdaderamente fuente de inspiración para todos nosotros, quienes buscamos un mejor futuro para nuestro querido México. A Alejandro Lemos Apiña Palmera, del Centro para la Acción Legal y Derechos Humanos y Asma de la Calle, mi mayor respeto y agradecimiento por su labor. Sean bienvenidos y muchas gracias. Antes de darle la palabra a Alejandra, voy a ir saludando poco a poco a algunos personajes que nos acompañan. Está por aquí, por ejemplo, la senadora López Santana. Está el embajador de Nicaragua de México, Nelson Manuel García. La embajadora de Colombia en México, Patricia Eugenia Carmen Santa María. El embajador de Ecuador en México, Leonardo Alizaga Jiménez, espero no lo bien. Ahora sí, Alejandra, presidente de conferencia, va a dirigir unas palabras antes de iniciar con la entrega de estos galardones. Buenas tardes, es un honor y un gusto estar aquí en estos reconocimientos de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Saludo a todas las personas que nos acompañan en instituciones públicas, académicas y sociales, a las personas invitadas por quienes van a recibir los premios. Muchas gracias por estar aquí, a quienes nos acompañan de la prensa, a los integrantes de la Asamblea Consultiva, por supuesto al subsecretario Rafael Lavante, muchísimas gracias. Y por supuesto, buenas tardes y gracias a quienes van a recibir un reconocimiento. Este año es un año lleno de momentos simbólicos. El CONAPRED cumple 15 años de existencia y conmemoramos el 10º aniversario luctuoso del fundador de esta institución. Pero también este año, en estos días, se celebran 65 años del voto de las mujeres en México y se conmemoran 50 del movimiento del 68. Hace 15 años, cuando la Comisión de Estudios contra la Discriminación propuso la ley y el Consejo, el tema generaba todavía preguntas tan simples como ¿qué es la discriminación? ¿Y podemos hablar en México de que hay discriminación? Hemos ganado mucho, hemos ganado conciencia del tema, sin duda, hemos ganado el compromiso de algunas instituciones para analizarlo y para buscar soluciones. Hemos ganado enormemente con la reforma constitucional de 2011, con las reformas legales que se han efectuado en las sentencias de la Corte vinculadas a los derechos de ciertos grupos de población. Hemos ganado con el fortalecimiento de la sociedad civil y su especialización en los temas de discriminación.
Pero no podemos eludir el retrato que nos arroja la encuesta nacional sobre discriminación que publicamos hace unos meses. A pesar del trabajo de personas como Alejandro Brito, siguen anidadas en nuestra sociedad los prejuicios y las prácticas discriminatorias hacia las personas por su orientación sexual y su identidad de género. A pesar del trabajo de Pina Palmera, seguimos observando brechas de desigualdad brutales entre niñas y niños con discapacidad y los que no la tienen. A pesar de que personas como Asma Yahandir alertaron hace mucho sobre la violencia contra las mujeres en México, persiste en México la idea de que las mujeres las violan porque provocan a los hombres. A pesar de tener cerca a KLH y su trabajo invaluable en la defensa de los derechos humanos, seguimos observando lo elusivo que es el acceso a la justicia para quienes se encuentran en ese y todos los ámbitos de la vida pública con obstáculos para ejercer sus derechos, particularmente a los pueblos y comunidades indígenas y pueblos afromexicanos. Pues pienso que tenemos en este momento delante de nosotros la oportunidad histórica de que a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se dé un avance sustantivo en la agenda de la igualdad. Propongo, por ejemplo, avanzar en generar un cambio estructural, como sería la creación de un sistema nacional de cuidados que permita que las mujeres, todas las mujeres, reciban reconocimiento y retribución económica por realizar estas tareas y liberen horas en su día para hacer lo que quieran. Un sistema que permita que los hombres participen del cuidado, que tengan permisos, que tengan guarderías y todo lo que se requiere para que se puedan hacer responsables de la parte que les toca. Un sistema para que las personas mayores y las niñas y los niños cuenten con cuidados de calidad, para que las personas con discapacidad reciban los apoyos que requieren para ejercer su autonomía, para que las familias homoparentales y lesbomaternales y las personas trans no tengan preocupación de cómo hacer valer su derecho a la seguridad social. Un sistema que, por supuesto, contemple el pleno reconocimiento de las trabajadoras del hogar como trabajadoras de pleno derecho, con aguinaldo, con vacaciones, con jornadas de 8 horas, con guarderías y con pensiones. Uno de los criterios que ha establecido la Asamblea Consultiva de CONAPRED para otorgar este premio es que quien lo reciba no sea una persona servidora pública o que no reciba un salario por ocupar un cargo público. Yo contraigo un compromiso, que es someter a la Asamblea Consultiva de CONAPRED los nombres de quienes hoy detengan el poder y logren transformar así nuestra realidad, para que de manera excepcional se les otorgue el reconocimiento por la igualdad y la no discriminación en 2019. No se preocupen, tienen tiempo, tienen hasta marzo. Muchas gracias. Que no pudo venir por estar por la Finalmente saludamos a Carlos, que es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Encargada del despacho del Instituto Nacional de las Mujeres. Nacional de Derechos Humanos. Nicolás González de la Vega, la recién nombrada presidenta del COPRED. A Pamela San Martín, consejera del INE. A Jaime Sánchez Zapata, quien el día de ayer recibió el Premio Nacional por la Juventud en la categoría de discapacidad de integración. A Juan Manuel Verdugo Rosas, secretario general del ICE. A
Buenas tardes a todas y todos que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Mariclera Costa y soy la presidenta de la Asamblea Consultiva de CONAPRED. Quiero iniciar este mensaje felicitando al CONAPRED por el trabajo que ha desempeñado a lo largo de 15 años. Este año publicaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2017. La ENADIS es una excelente herramienta a través de la cual podemos reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana de las y los mexicanos. Los resultados de la encuesta revelan que los prejuicios y los estigmas siguen aquejando de manera significativa a nuestra sociedad. No obstante, año con año descubrimos a un gran número de mujeres y hombres que en México y en el mundo trabajan o trabajaron a lo largo de su vida a favor de la igualdad de las personas. Hoy estamos aquí para reconocerles en esta celebración. Como cada año, la Asamblea Consultiva valoró uno a uno los nombres de quienes hoy reciben estos galardones, como una forma de rendir homenaje a su trabajo en favor de las mujeres, de los indígenas, de las personas con discapacidad, de las personas con VIH y de las víctimas de crímenes de odio por homofobia. Alejandro Brito, Asma Jahangir y las personas que forman parte de los proyectos de la organización civil Piña Palmera en Oaxaca y del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, en Guatemala, comparten la profunda convicción de trabajar para eliminar toda circunstancia que produce discriminación. Es por ello que el día de hoy se suman a una larga lista de personas e instituciones a quienes la Asamblea Consultiva del CONAPRED ha tenido la fortuna de reconocer y de quienes sería muy extenso enumerar sus acciones en favor de la igualdad. A nombre de las y los integrantes de la Asamblea Consultiva, muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es para mí un gusto y un gran honor tener la oportunidad de estar esta tarde aquí y sobre todo un doble honor, la oportunidad que me corresponde de presentar a Piña Palmera. Unas muy breves palabras para explicar muy sucintamente por qué decidimos reconocer el trabajo de Piña Palmera. Además de que tiene un nombre muy bonito, Piña Palmera es ante todo una organización que ha sabido colocarse al lado de los más desvalidos, los que nadie quiere ver, los más excluidos entre los excluidos. Sí, uno de los grupos que sufre mayor discriminación en nuestro país, los discapacitados. Además, Piña Palmera ha trabajado desde hace más de 30 años en la costa y la sierra sur del estado de Oaxaca, atendiendo a niños discapacitados, en su mayoría indígenas, a quienes no solo les interesa rehabilitar e incorporarse sanamente a la sociedad, sino que al mismo tiempo también se ocupa de cuidar a nuestra sociedad, tanto o más enferma que esos niños a los que no quiere ver, a los que no quiere atender. Es decir, Piña Palmera realiza una parte sustantiva de su labor para sensibilizar a la sociedad y curarla, por así decir, de sus abandonos, de su desidia, de su falta de humanidad, para acercar
que tenemos todos nosotros, pero que merecen la misma atención, las mismas oportunidades y los mismos derechos que todos los demás. Como bien ha dicho Piña Palmera, lo que hace no lo hace como una labor de caridad o de asistencia, no. Se trata de devolver a esos niños su condición humana de la que nunca debieron ser despojados o expulsados. Por eso, y por tanto más, que no me dan tiempo de decir aquí, y sobre todo, por haber persistido en su trabajo por más de 30 años, es que decidimos otorgar este reconocimiento más que merecido por su esfuerzo, por su coraje y por su convicción. Muchas felicidades a todos los que han colaborado y hacen posible el trabajo de esta organización ejemplar. Gracias y veremos ahora el video de la organización. En México, 7 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad y sufren prácticas de discriminación en todos los ámbitos sociales, desde las escuelas y los hogares hasta las calles y los centros de trabajo. 1 de cada 2 personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza de acuerdo con el Coneval, y 1 de cada 5 declaró no saber leer ni escribir en la encuesta nacional sobre discriminación, ENADIS 2017. Ello representa una tasa de analfabetismo 7 veces mayor al promedio nacional. La ENADIS revela los prejuicios para justificar su exclusión. 1/4 de la población las considera de poca ayuda en el trabajo. Cuando además las personas con alguna discapacidad pertenecen a otros grupos históricamente marginados, las consecuencias de la discriminación son más graves. El origen étnico, la orientación sexual, la identidad de género o la edad pueden exacerbar la invisibilidad, la exclusión, la falta de participación social y la constante violación de sus derechos. Desde hace más de 30 años, Piña Palmera ha abordado el tema de la discapacidad en personas de comunidades rurales, en su mayoría indígenas. La organización ha trabajado en la costa y sierra sur del estado de Oaxaca en programas que buscan la rehabilitación e inclusión social mediante la formación y sensibilización. Los esfuerzos de Piña Palmera buscan cambiar la manera en que la sociedad percibe a las personas con los entornos familiar, escolar y comunitario. Desde su fundación, la labor ha beneficiado a más de 5,000 personas, siendo su eje central el respeto de las diferencias y la evolución hacia una sociedad incluyente, donde se hagan valer los derechos humanos de todas y de todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo comentaba hace un ratito que la verdad fue una gran sorpresa saber que habían tomado la decisión para el reconocimiento al trabajo que desarrollamos desde hace 34 años y creo que nos va a servir muchísimo a todo el equipo y también a las comunidades que son parte de los logros y creo que va a justificar todo ese esfuerzo que hacemos día a día con las personas con discapacidad hacia unas comunidades totalmente inclusivas que un día podamos verlos. Yo creo que yo ya no lo voy a ver, pero seguramente algunos niños y niñas que vienen a clase. Res maxi eta
hasta de Expiña Palmera, para llenar de de discapacidad, necesidad de extrema la zona entera. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Hablé en idioma zapoteco, que es mi idioma, y pues agradecerles a cada uno de ustedes, a los integrantes de CONAPRED, por haber elegido a Expiña Palmera para este reconocimiento y para que nosotros asumir más este compromiso de trabajar en nuestra comunidad con las personas con discapacidad para incluirlos y garantizar los derechos de las personas con discapacidad de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, gracias, Mariana, gracias, Elena. A continuación le pido a Carlos Cedeña, compañero también de la Asamblea, que pase para entregar el reconocimiento póstumo que la Asamblea Consultiva definió para María Ángel. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Pues también me siento muy honrado de haber sido destinado para entregar este reconocimiento. Tengo la fortuna de que la vida me llevó a conocer Pakistán, el país donde nació y vivió Asma Jahangir, y aquí está su hijo, Gilani, y su sobrino, Sheria. Pakistán está del otro lado del planeta, completamente del otro lado, pero ahora que pudimos compartir la comida con ellos, pues yo cuando me senté al lado de Sheria le dije: Sheria, eres mexicana. Y después en la conversación comentamos las palabras que dijo Gilani ayer en la reunión de CONAPRED, en donde dijo cómo es esto de que una organización mexicana que trabaja por los derechos humanos y por la no discriminación comparte valores, comparte principios, comparte una visión del mundo, de las cosas, tan similar a la de mi madre. Decía él: no le quiero robar sus palabras porque ella lo dirá por voz propia, pero sí quiero expresar que a final de cuentas lo que concluimos es que somos un mismo pueblo, somos la misma gente y tenemos una lucha común por la no discriminación. Asma Jahangir fue una abogada, ya falleció recientemente, pionera del movimiento feminista en Pakistán. Si el movimiento feminista enfrenta dificultades en todos los países, aquí en México, para no decir en Estados Unidos con Trump, en Pakistán también ha sido una lucha difícil, una lucha cuesta arriba, una lucha por la defensa de las libertades y los derechos de las mujeres, de los niños y de las minorías religiosas. Asma Jahangir, la razón por
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pakistán, que ella cofundó, la dirigió como secretaria general y después fue relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Culto y relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Su trabajo, sus campañas por la justicia la llevaron a periodos de encarcelamiento, pero ella no desistió, y con este reconocimiento póstumo queremos básicamente compartir la idea de que su legado vive no solo en quienes la sobrevivieron en su familia, sino en el pueblo de Pakistán, y que desde México hacemos nuestra esa lucha y esa reivindicación, que su partida representa una pérdida para el movimiento global de la defensa de los derechos humanos, y que hoy CONAPRED entrega a su hijo Gilani este reconocimiento póstumo en homenaje a su trabajo y en reconocimiento a su legado. Y antes de entregar el reconocimiento, vamos de igual manera a ver un video de presentación de la vida y obra de Asma Jahangir. Históricamente, en México y el mundo, las mujeres han sido víctimas de discriminación, exclusión y violencia. Aunque representan más de la mitad de la población del planeta, los estereotipos de género las han relegado al trabajo del hogar y de cuidados, impidiendo su plena participación en la política, en los medios y en el ámbito laboral. Además, tanto en los espacios públicos como en los privados, prevalecen altos índices de violencia de género, que se expresa en fenómenos como el acoso, la violencia física y verbal o los feminicidios. De acuerdo con el INEGI, 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de violencia, ya sea emocional, física, sexual, económica o patrimonial. En este contexto, es de particular relevancia la labor de la abogada pakistaní Asma Jilani Jahangir, quien dedicó su vida a la defensa de las libertades y los derechos de mujeres, niños y minorías religiosas. Asma fue pionera en el movimiento feminista en Pakistán, donde fundó en 1982, junto con su hermana Gina Jilani, el primer centro de asistencia legal gratuita de dicho país y el Foro de Acción de las Mujeres. En 1988, cofundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pakistán, la cual dirigió como secretaria general y posteriormente como presidenta. Jahangir fue relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Culto y relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Si bien su campaña contra las ordenanzas Hudud en Pakistán la llevó a periodos de encarcelamiento, Asma no desistió de su misión y su legado continuará, aun cuando su reciente fallecimiento representa una pérdida invaluable para el movimiento global de defensa de los derechos humanos. Ladies and gentlemen, honorable guests, and distinguished awardees, todos los presentes y invitados especiales. I would like to begin by saying that my mother, Asma Jahangir, always talked fondly about Mexico. Me gustaría empezar diciendo que mi madre, Asma Jahangir, siempre habló con mucho cariño de México. She said that Mexicans are vibrant people and they love to embrace. Ella decía que los mexicanos eran gente vibrante, que les encantaba abrazarse. So I thank you for having us come all the way from Pakistan
cancer and all other things. Ella falleció recientemente en febrero de este año, dejando un hueco no solo en el ámbito profesional y en el ámbito legal, sino en todas las esferas de la sociedad. Fields related to social activism, politics, and human rights. Esferas relacionadas con el activismo social, la política y los derechos humanos. Asma started her law practice in the early 80s, an extremely difficult time in the history of our country. Asma empezó a practicar las leyes a principios de la década de los 80, un momento muy complicado en nuestro país. General Zia, the military ruler at the time, had begun to change the constitution of Pakistan and had passed laws known as the Hindu ordinances. El gobernante en ese momento de Pakistán empezó a modificar ciertas leyes y empezó a introducir leyes más. Can you repeat the name of the law, please? Hindu ordinances. Ordenanzas de ley. It was a time in history where women had very limited rights and minorities were under constant threat. Era una etapa en que las mujeres tenían derechos muy limitados y las minorías estaban bajo constante acecho. She began by advocating for the rights of women and minorities and had to face persecution by the authorities and the establishment. Ella empezó a defender los derechos de las mujeres y de las minorías y tuvo que sufrir y ser perseguida por las autoridades. This did not hinder her work, and she soon established her name in the country, which became synonymous with women's rights. Eso no la detuvo, y su nombre pronto se convirtió en un sinónimo de defensa de los derechos de las mujeres. Asma had bold views, and she was not afraid of expressing them publicly. Asma tenía grandes visiones y no le daba ideas y no le importaba hacerlas públicas. She stood for the principles of human dignity and for justice. Ella siempre se paró y defendió los principios humanos y la dignidad. She used the law as an instrument to bring about change in our society, Usó el derecho como un instrumento para cambiar nuestra sociedad, to fight injustice and to give greater rights to the marginalized sections of society. para luchar por los derechos de todos y para ofrecérselos incluso a aquellos más marginados en la sociedad. I stand here to represent not just my mother as a person, but what she stood for. Estoy aquí no solo para representar y en nombre de mi madre, sino por todas las ideas que ella defendía y representaba. She stood for courage. She was the voice of the silent minority, and she was the force of justice for the marginalized. Ella representaba la valentía. Ella daba voz a aquellos que estaban marginados y a aquellos que estaban silenciados. She was all that and much more. Era eso y mucho más. In 1987, she co-founded the Human Rights Commission of Pakistan. En 1987 cofundó la Asociación para Mujeres en Pakistán. It is one of the only non-government organizations in Pakistan which not only continues to fight for the rights of the people, Es una de las pocas organizaciones no gubernamentales en Pakistán que siguen promoviendo los derechos de las personas, but they are doing on the ground work, collecting important data and statistics, and bringing important injustices to light. pero también salen a las calles y recolectan información y datos para traer a la luz problemas importantes. Asma was also a great advocate of regional peace. Asma también fue una gran defensora de la paz. She helped set up many organizations which continue to share values and mindsets. Ayudó a fundar muchas asociaciones que continúan promoviendo y compartiendo valores. And it is these mindsets and our values as human beings which shall continue to bind us as people. Y son todos estos valores y estas ideas como seres humanos los que nos permiten seguir conectándonos como personas. When you have injustice in Mexico, we shall feel the pain in Pakistan. Si ustedes sienten o hay injusticia en México, nosotros sentiremos el dolor de la misma en Pakistán. And as long as we continue to feel for each other and fight the unjust mindset, we shall continue to prosper as societies. Y siempre y cuando sigamos siendo empáticos y sintiendo el dolor de los demás y luchando en contra de estas injusticias, prosperaremos. Asma's law firm AGHS continues to provide free legal aid to women and to the marginalized. Las organizaciones de Asma siguen ofreciendo protección y ayuda a los marginados. And by honoring Asma, you help support us by carrying our mission and the legacy forward.
Y a reconocer a Asma nos apoyan a nosotros a seguir adelante con esta labor. Thank you. Gracias. हम मीर के साथ आए थे कि मैडम हमें अपनी बहन का इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम 5 भाइयों की एक बहन थी। हम कहते हैं कि ये हमारी बहन का हमें इंसाफ मिले बस। Meet Mohammad Javed, one of the 5 brothers of 22-year-old Shama Parveen, who was allegedly brutally raped and killed by her influential employer in Lahore on the 5th of March this year. She was getting married later this year and only got a job to collect money for her and her brother's wedding. The daughter of a fruit vendor, Shama had never left her hometown Sahiwal before, a city 172 kilometers away from Lahore. 4-5 महीने उसने किया है काम, और उसके बाद अचानक जो है उन्होंने जालमों ने कत्ल करके हमें ये बताया कि उसने मंगेतर से बात करते करते जो अपने आप को खुदकशी कर ली है। पुलिस का रवैया ये था मैडम कि ये हमें यही कहते थे कि आप जो है ना DNA रिपोर्ट, इन्होंने तकरीबन 2 महीने बाद उनके DNA रिपोर्ट दी इन्होंने। पहले 2 महीने इन्होंने ना कोई उनकी तफ्तीश की है। The post-mortem report not only ruled out suicide but also pointed out that she had been brutally raped and sodomized. The 2 accused, Usama and Hamza Zahir, got pre-arrest bail, and in connivance with the police pressurized another 12-year-old domestic servant, Ikra Ashraf, working at their house to give a statement that Shama's death was an accident. Advocate Shabir Hussain at Asma Jahangir's law firm took up this case and campaigned in the media for justice for Shama. The police started cooperating, and 12-year-old Ikra, who by now had moved back to her parents' house, testified in court that Hamza murdered Shama, ordered her to plant the revolver on her body and pressurized her into giving the earlier statement threatening to kill her if she did not comply. The main accused, Hamza Zahir Butt, was arrested on the 20th of August, and the case is now pending in the Lahore High Court. But at least now there is hope for Javed that he will get justice for his younger sister, Shama. Ghulam Rasool has been coming to Asma Jahangir's law firm for the last 3 years. His 10-year-old daughter Nazia Hussain was raped when she was 7 by her teacher's brother. Qamar Hanif Rame has been representing Nazia since May 2015, and now after a special child court was established in January 2018, the case has concluded and a decision is awaited. तो इन्हीं की वजह से थी जो सके यहाँ तक ये केस पहुँचा, वरना मेरे में हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, और ना ही मैं पहुँच सकता था इधर तक। क्यों आपने हिम्मत क्यों नहीं थी? क्योंकि इसलिए कि मैं अब नौकरी करता कि यार इन चीज़ों के पीछे भागता, और ये वकील जो से प्राइवेट वकील जो से वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे थे। स्पेशली रेप केसेस में जो है वो पैसे ऑफर किए जाते हैं। एक्चुअली ये एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि यहाँ पे ये समझा जाता है कि शायद जिसके पास पैसा है और जो पैसे और वो पैसे के बलबूते पे हर बंदे को खरीद भी सकता है। Parveen has filed for maintenance for her 2-year-old son Parvez after escaping from her in-laws' house where she was beaten by her husband and in-laws and never given any money. She believes they were cruel to her because her father had passed away and no one in her family was capable of protecting her. मारने की धमकियां देनी, सास मेरी ने कहना मैं तुझे छुरी मार दूंगी, ससुर ने कहना मैं तुझे ईंट मार दूंगा, चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हें इसलिए इतना मजबूर करते हैं कि तुम चली जाओ। मैं तो बिल्कुल लावारस बेचारा थी, ताकि मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं थे यहाँ तक अपने बच्चे के दूध के लिए भी, लेकिन मुझे किसी ने इस जगह का बताया तो मैं आई हूँ और मुझे कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। And then there are the 6 sisters, the big success story of this law firm this month. Their brother and uncle together usurped their large agricultural land on gunpoint after their parents died. हमारी ज़मीन जो ज़ब्त की गई उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन तो हमारी है, हमारे बाप दादा की है, आप कौन होते हो पूछने वाले। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हमें इस काम में, हमारे खामदों ने हमारा साथ नहीं दिया,
भाई ने ससुराल वालों को अपने साथ लगा लिया और हमें अपने घरों में भी सुकून से रहने नहीं दिया कि ये राइट लेने के लिए निकलेंगी तो इनको घर में जो ससुराल की तरफ से तकलीफ मिलेगी तो ये बाहर ना जा सके। Halima approached Asma Jahangir's law firm and after a tough 3-year battle in court, just this month they got their legal right in possession of their land. ये कह लें कि हम कखों के थे और लाखों के हो गए। हमें अपने ससुराल में आके हम जो है ना वो बस ये कि कह लें कि पहले कोई कदर नहीं थी, इसके बाद हमें राइट मिलने के बाद हमारी कदर हुई है। माँ भी चाहेगी कि मैं भी अपना हिस्सा बेटे को ही दूं, वो भी बेटी के हक में नहीं जाती। ये पूरा पाकिस्तान में अदालतें भी इस बात को उन्होंने भी मान लिया है कि ख़वातीन को उनका हिस्सा मिलना चाहिए हर लिहाज से। और ये चूँकि स्टार्ट हमारा AGHS ने ही लिया था। इस ऑफिस में आने के बाद हमारी बैकबोन बन गई। अब हम बेयारो मददगार नहीं हैं। जहाँ तक हमारा आसमा साहिबा के साथ ताल्लुक़ था वो तो इतना मज़बूत और इतना जज्बाती किस्म का ताल्लुक़ था कि उनके जाने के बाद एक लम्हे के लिए तो ये फ़ील हुआ कि शायद सब कुछ ख़त्म और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगले ही लम्हे उनका वो पुरअज़्म चेहरा, उनकी वो चमकती आँखें, उनका वो औरतों के लिए जज्बा काम करने का, औरतों के लिए उनकी सोच और हमें जिस तरह उन्होंने ट्रेन किया कि एक औरतों को के लिए आपने किस तरह काम करना है, उसने हमें इतनी हिम्मत, इतना हौसला दिया कि हमने फिर सोचा कि बीबी को याद रखने का, आसमा बीबी के साथ अपनी मोहब्बत, अपने लगाव के इजहार का बेहतरीन तरीका यही है कि हम उनके इस मिशन को ज़्यादा जज्बे से लेके आगे चलें। हम AGHS की जो टीम है हम उनकी फैमिली की तरह से, बल्कि मैं कहती हूँ कि फैमिली से भी ज़्यादा थे। वो अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम उन्होंने हमारे साथ गुजारा। Well, obviously, AGHS was only synonymous to Asma Jahangir's name, and you know, I joined her in 1997. I hadn't even completed my law degree then. In 2017, we provided free legal aid in 583 cases. From January to June, we had done in the last year 157 cases. And from this year, we've done 140. Primarily, we work on family cases like, you know, divorce, maintenance, custody of children, habeas corpus also, where fathers take away the children and everything. Then we do provide free legal aid in criminal and civil cases, and but most importantly, our clientele are just the women and the children and also the marginalized. हम जेलों में ऐसी ख़वातीन और बच्चों को कानूनी इमदाद फराहम करते हैं जो कि पैसा ना होने की वजह से या वसाइल ना होने की वजह से अपने वकील नहीं कर सकते और अपनी ज़मानत नहीं कर सकते। उसके अलावा मैं हेल्पलाइन के लिए काम करती हूँ और हेल्पलाइन पे पाकिस्तान के तमाम एरिया से लोग हमें कॉल करते हैं और अपने मसले का हल पूछते हैं। एक साल में तकरीबन हम 250 ज़मानतें करवाते हैं बच्चों की और ख़वातीन की। There's no government regulated or government funded human rights department or organization in Pakistan. We're actually the forefront of human rights defenders in Pakistan. आसमा जहांगीर हर औरत के रूप में जिंदा है, हर बच्ची की आंखों की चमक की सूरत में जिंदा है, हर काले कोट में आसमा जहांगीर जिंदा है। Seguiremos celebrando la vida y el legado de Asma durante muchos años y te agradecemos y reconocemos su trabajo. Muchas gracias. Quiero agradecer la palabra al secretario de Reconocimiento Internacional de la Asamblea de Comunidades y del Regaliciano, al Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, CADE. Muy buenas tardes, maestro Alejandra Haas,
distinguidas personalidades que integran el presidio, colegas de la Asamblea Consultiva y personas galardonadas. Es para mí un honor entregar al nombre de la Asamblea Consultiva del CONAPRED el reconocimiento internacional por la igualdad y la no discriminación del año 2018 al Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, CALDH. Se trata de un reconocimiento por su trabajo comprometido, valiente y constante por los derechos humanos, como lo van a poder observar en un video que vamos a proyectar. Pero no solo eso, el CALDH a través de la defensa jurídica, política y social ha acompañado a quienes han sufrido de la discriminación estructural por cientos de años, lo cual se expresó en una de las más profundas y reprochables racismos que un ser humano puede imaginar. Guatemala, como lo reconoce CALDH, sufrió desde 1960 a 1996 uno de los genocidios más crueles y silenciados del siglo XX. Más de 200.000 mujeres, hombres, niños y ancianos, mayoritariamente indígenas, fueron asesinados y más de medio millón tuvo que huir precisamente a México. Indígenas, religiosos y críticos del Estado, del gobierno, eran enemigos del Estado. No puedo imaginar un escenario tan adverso para el trabajo de una organización gubernamental que documentara abusos en un contexto de guerra, por lo que tenemos que reconocer la valentía y fortaleza que se requiere de sus integrantes para impulsar los valores de justicia, de verdad, de reparación integral, como lo han hecho ante las instituciones de su país y ante algunos, a veces distantes y lentos mecanismos internacionales de derechos humanos. Además, creo conveniente expresar todo nuestro reconocimiento a CALDH, a su misión, así como a su búsqueda por erradicar la discriminación racial en todas sus expresiones en su país. Su trabajo y experiencia debe ser rescatada como un ejemplo para el aprendizaje de las y los mexicanos. Nos debe llevar a hacer conciencia y actuar de inmediato para revertir la intolerable e inaceptable situación por la que atraviesa México los pueblos indígenas, quienes históricamente han sido relegados de sus derechos a la salud, a la educación, a la justicia y al empleo. Según datos oficiales, casi 25.7 millones se identifican como indígenas y 7.2 millones hablan una lengua indígena. Casi 8 de cada 10 personas que hablan una lengua indígena se encuentran en situación de pobreza y el 34.8% de ellos en extrema pobreza. La escolaridad promedio de los hablantes de una lengua indígena es de 5.7 años, mientras que el analfabetismo alcanza el 6.9 entre la población que se identifica como indígena. Solo 44 de cada 100 hablantes de una lengua indígena trabajan o estaban buscando empleo en 2015, mientras que 6 de cada 10 hablantes de lengua indígena se ocupan en empleos de baja calificación. Solamente 13.4 de los hablantes de lengua indígena y 27.1 de que se identifican como indígenas tienen un contrato de trabajo. Entre quienes hablan una lengua indígena, 15% no cuenta con afiliación a servicios de salud. La población indígena es objeto de múltiples prejuicios y estigmas. De acuerdo con el INADI 2017, un tercio de nuestro país cree que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura. Una cuarta parte de la población indígena reporta haber sido discriminada por al menos un motivo en los últimos 12 meses. El porcentaje aumenta al enfocarse, por ejemplo, en mujeres indígenas que hacen trabajo de hogar remunerado o que tienen alguna discapacidad. De acuerdo con la mencionada encuesta, en 2017 los principales ámbitos donde las personas indígenas se enfrentan a discriminación son los servicios médicos, la calle, el transporte público, el trabajo y o la escuela. Esta discriminación estructural se complejiza y agrava en casos de conflicto armado o de políticas de seguridad interior o nacional, como fue el caso de Guatemala. En esos supuestos, los pueblos indígenas y particularmente las mujeres se hacen más vulnerables y los excesos en su contra se recrudecen. En México, por su parte, no es posible dejar de recordar las gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluidos casos de violencia sexual de integrantes de los pueblos indígenas durante la Guerra Sucia en los 70, durante el breve conflicto armado del 94 y sobre todo durante la política contrainsurgente de los
de 200.000 personas han sido violentamente privadas de la vida, más de 15.000 alegan haber sido víctimas de tortura por instituciones públicas y más de 329.000 se han visto forzadas a desplazarse de su lugar de residencia. En este supuesto, también los indígenas resienten los efectos de lo que para algunos es un conflicto armado en curso en nuestro país. Por ejemplo, en el año de 2017 se registraron 25 eventos de desplazamiento interno forzado por motivo de la violencia, principalmente generada por grupos armados, afectando a 20.390 personas en 9 estados de la República. El 60% del total pertenecen a la población indígena, en su mayoría originarios de Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Con esto quiero resaltar que en México tenemos mucho por hacer en la estructural y, sobre todo, para hacer frente a la impunidad de las gravísimas violaciones de derechos humanos a las que han estado expuestos los pueblos indígenas. Para concluir, no me resta nada más que reconocer de nueva cuenta la trayectoria de KDH a través de su director Juan Francisco Soto y de sus integrantes, así como el ejemplo que nos ofrecen las y los mexicanos para seguir trabajando en beneficio de las poblaciones que han sido estructuralmente discriminadas y excluidas. Muchas felicidades. Más de 25 millones de personas se identifican como indígenas en México, de acuerdo con la encuesta intercensal 2015. A pesar de representar más de una quinta parte de la población, estas comunidades enfrentan una situación de discriminación estructural y han sido históricamente relegadas en el acceso a la salud, la educación, la justicia y el empleo, lo que les ha impedido mejorar sus condiciones de vida. Los estereotipos asociados a las personas indígenas han reforzado su exclusión. En la encuesta nacional sobre discriminación ENADIS 2017, un tercio de los encuestados expresó que la situación de pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura. Estos prejuicios se traducen en desigualdades que impiden el pleno goce de sus derechos. A nivel nacional, una cuarta parte de dicha población reporta haber sido discriminada por al menos un motivo en los últimos 12 meses, siendo la principal causa su origen étnico. Esta situación no es exclusiva de nuestro país. En toda Latinoamérica, la población indígena sufre situaciones de exclusión similares, por lo que instituciones como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en Guatemala son de vital importancia. CalDH cuenta con una trayectoria de casi 3 décadas brindando asesoría legal y promoviendo la acción colectiva de grupos indígenas para el acceso a la justicia, la resignificación de la memoria histórica y la erradicación de todas las formas de opresión. Mediante el programa Jure, CalDH ha logrado que las víctimas de la guerra civil en su país obtengan compensaciones financieras y ha promovido una mayor comprensión social, política y judicial de las implicaciones de las violaciones cometidas y su relevancia en la construcción de una cultura de paz. El trabajo del equipo que colabora en CalDH es digno de reconocimiento por su perseverancia para lograr un trato igualitario a uno de los grupos históricamente más discriminados en América Latina. Realmente es un verdadero honor para nosotros que recibir este premio nacional. En cada vez creemos profundamente que la memoria, la verdad, la reparación, la justicia son elementos fundamentales de las garantías de la reparación de los hechos. Creemos que ha sido muy importante que desde el sistema de justicia en nuestro país
se reconozca que en Guatemala hubo un genocidio. Ya son 2 juicios, precisamente hace algunos días otro tribunal independiente del país dijo que sí hubo genocidio en Guatemala. Así es que hoy creo que ya nadie puede decir que no se cometió el delito. Lamentablemente el sistema judicial guatemalteco dice que sí hubo genocidio, pero no hay ningún responsable guardando prisión por esos delitos, y eso es algo que tendremos que continuar la lucha porque se aplique realmente la justicia en nuestro país. Agradecerle este reconocimiento a todas las mujeres por este reconocimiento. Realmente es un reconocimiento muy especial para nosotros, sobre todo viniendo de México, y aquí quería tomarles un pequeño minuto. En 1954, cuando la revolución de Guatemala tuvo el sueño de un país con libertades, de un país justo, mis abuelos tuvieron que salir del país por la persecución política que había en esa época. Yema, que me acompaña, y abuela Marcotola, que ya no está, pero que ha sido un ejemplo en mi vida, tuvieron que salir, y fue el solidario pueblo de México que lo recibió. Así es que muchas gracias México, muchas gracias pueblo de México, porque es un pueblo solidario, no solo con la familia, sino con miles de guatemaltecos que han venido a encontrar un pueblo hermano, un pueblo que lo recibe. Así es que muchísimas gracias. Pues ahora últimamente nos tratamos también a muchos migrantes que pasan por nuestras fronteras, y el reconocimiento que le damos a Calle Ancha espero que también nos sirva a nosotros los mexicanos para recordarnos que tenemos un pendiente. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final de esta noche, ya pasamos al último reconocimiento. Les voy a dejar con la Amanda Revelado, que va a entregar el reconocimiento nacional 2018 de la Asamblea Consultiva del CONAPRED definió que será para Alejandro. Con todo lo que ha pasado en esta ceremonia emotiva, y como estaba con Marta justamente que estábamos a punto de las lágrimas, y me dice, pues empiezas, que sigo, y acordamos eso. Pero la verdad es que pocas veces me siento nerviosa en un acto, y en esta ocasión debo de confesar que sí estoy nerviosa, porque me toca leer unas palabras para reconocer a alguien que admiro mucho, y que me vio en los comienzos de mi militancia y de mi activismo en México, así que espero no quebrar el camino. Hablar de crímenes de odio hacia la diversidad sexual y de género en México es de inmediato referencia al trabajo pionero de Alejandro Víctor Lemos. Un trabajo que tocó la alarma a la gran situación de estas historias y que hoy lleva a México a ocupar el segundo lugar en nuestra región latinoamericana con estos crímenes. Recientemente recuerdo Alejandro desde un foro realizado por CONAPRED y la UNAM pidió que se cree un sistema nacional para el registro de estos crímenes. Su voz fue muy fuerte y clara. Urge que se concretice esta petición y la hacemos nuestra, Alejandro. Hablar de Alejandro Víctor también nos permite a la historia de las primeras organizaciones que utilizaron el periodismo para dar la batalla para la defensa de los derechos humanos en México. Letra S, sí, la cultura de vida cotidiana C, fue la barricada intelectual, periodística o ingeniera y de activismos que dio voz a muchas y muchos que nacimos dentro del activismo del VIH. Su misión era construir una sociedad respetuosa de las diversas identidades sexuales y de género, así por su lucha en los derechos sexuales y reproductivos. Ellos dio al reconocido suplemento periodístico Letra S, publicado en la jornada por más de 20 años. Y ahora sigue publicándose de manera electrónica,
Se especializaron en temas de salud, sexualidad y sociedad. El arte, la fotografía y el periodismo también encontraron su intersección en la visión del mito para sensibilizar a la sociedad mexicana. Recuerdo la campaña masiva de promoción como la exposición fotográfica Una mirada positiva, realizada por personas con VIH para combatir el estigma, y que letra ese, el liderazgo de Alejandro, se vio realizado. Los derechos humanos ha sido su tema paraguas, la justicia social, su accionar cotidiano. Recuerdo en los tempranos tiempos de la epidemia del VIH, de manera conjunta con la organización zapoteca de la Chiqueta Navarra, Ama la Vida, pionera en el tema en la región del Istmo de Tehuantepec, fue el trabajo de Alejandro Brito, al lado de Arturo Díaz de Betancourt, quienes contribuyeron a hacer visible a través de un reportaje de suplemento ya mencionado, de cómo la epidemia del VIH-Sida empezaba a organizarse, cómo esto estaba impactando en la vida y el cuerpo íntimo. Hasta ahora, querido Alejandro, estos temas que colocamos en su momento siguen pendientes para muchas instituciones. Finalmente, la militancia del grito dentro de los movimientos LGBTI, a lo que se acumula esta semana, ha abonado desde diferentes frentes, movimientos complejos, coincidentes y disidentes por momentos. Sin embargo, la visión del grito ha seguido en la contribución hacia el reconocimiento pleno de los derechos humanos de muchos sectores como en la comunidad LGBT. Me da muchísimo gusto, Ale, a nombre de la Asamblea, por supuesto, que la CONAPRED te reconozca tu caminada, para abrir brecha, para que muchas y muchos podamos reconocernos en esos logros que tú has forjado. Felicidades, y vamos a ver el video que preparamos. En México, 7 de cada 10 personas consideran que los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans no se respetan. Así lo manifestaron en la encuesta nacional sobre discriminación ENADIS 2017. Este dato refleja la conciencia sobre el rechazo, la exclusión, la negación de derechos y las múltiples formas de violencia que viven las personas solo por tener una orientación sexual o identidad de género no normativas. La discriminación se agrava si además las personas viven con VIH. La ENADIS señala que, mientras 4 de cada 10 personas no estarían de acuerdo con que su hija o hijo se casara con una persona del mismo género, la cifra aumenta a 6 de cada 10 si se trata de una persona con VIH. Bajo la premisa de que, en tanto no se combata la homofobia, no se detendrá la epidemia del SIDA, Alejandro Brito inició hace más de 20 años el suplemento Letra S, Salud, Sexualidad y SIDA, con el fin de eliminar estigmas sobre la población LGBTI y personas con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Periodista de formación y activista por convicción, en 1997, junto a Madres de Víctimas, Alejandro fundó la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, promoviendo que las indagaciones lleven acciones efectivas para prevenirlos y castigarlos. Su trabajo ha contribuido a que las autoridades reconozcan que los delitos contra personas de la diversidad sexual son en su mayoría crímenes de odio y a eliminar su categorización como crímenes pasionales. Año con año, la comisión documenta y sigue estos casos, integrando la primera base de datos en su tipo. La voz de Alejandro Brito es la voz de la denuncia que informa y construye, la voz que da serenidad a quienes son discriminados y la voz de la esperanza para las familias de personas a quienes les arrebatan la vida por los prejuicios que siguen perjudicando a nuestra sociedad.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, como dice Amaranta, te agradezco, Amaranta, tus palabras positivas. Realmente hay un cúmulo de emociones tremendas en ese momento de escuchar tantas historias tan impactantes, pero también tantas historias de personas admirables, ejemplares, que han dado la vida, que siguen dando la vida, porque mejoren la situación de nuestras sociedades, que seamos mejores personas y que se respeten los derechos humanos. Muchísimas gracias por su asistencia. Saludo a todos y todas los presentes, a las y los integrantes de la Asamblea Constitutiva del CONAPRED, a la presidenta de su organismo, a la CAS, y a todos los invitados, a todas las personas invitadas a este evento. Saludo y felicito con mucho afecto a las otras personas y organizaciones merecedoras del reconocimiento por igualdad y la no discriminación 2018, al Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos y al Centro de Atención Infantil Piña Palmera. Quiero decir que resulta un honor para mí recibir este reconocimiento al mismo tiempo que se entrega a una admirable mujer, Asma Yangangi, gran humanista y defensora de los derechos humanos a nivel global, a quien tuvimos la oportunidad de conocer y presentarnos su informe de crímenes de odio. Ella fue la primera representante de un organismo internacional de escucharnos y incluir el tema y dar recomendaciones al Estado mexicano en su informe como relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, que nos ponen de mucha utilidad en nuestro trabajo. También me resulta muy significativo que este reconocimiento lo hayan recibido hace algunos años de manera póstuma dos compañeros muy entrañables con quienes fundamos la organización Letra S. Me refiero a nuestro querido compañero Arturo Núñez de Barbú, activista generoso e intransigente, miembro también alguna vez de la Asamblea Consultiva de CONAPRED, y a mi querido Carlos Casas, escritor, comprometido intelectual, aliado de nuestras causas, y él mismo un defensor de los derechos humanos en México. Las personas lesbianas, gays, sexuales, travestis, asexuales e intersexuales, en adelante LGBTI, cuando se alguna, como decía Amaranta, arrastramos históricamente poderosos estigmas y estereotipos desacreditadores, sustentados en prejuicios dogmáticos de índole moral y religiosa, contra los que hemos tenido que librar arduas batallas y que están en la base de toda discriminación relacionada a la orientación sexual, la identidad de género y las variaciones en las características sexuales de las personas. La discriminación y la violencia dirigida hacia las personas que no responden o no se ajustan a los estereotipos binarios de género masculino o femenino aún gozan de legitimidad social porque se les ha asignado una función correctiva o de castigo de cuerpos y comportamientos considerados desviados y transgresores de un supuesto orden moral y natural. Ejemplos de ello son las detenciones arbitrarias e ilegales de mujeres trans por parte de policías y agentes de seguridad, la violencia sexual repetidamente correctiva que se ejerce contra mujeres lesbianas, los procedimientos quirúrgicos con el fin de adecuar los genitales de infantes intersexuales, la imposición de terapias reparativas o de conversión a
la homofobia, el estigma y la discriminación continúan retrasando el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento. Pero la discriminación no solo afecta a los individuos, a las comunidades específicas y a grupos vulnerables. Por tratarse de un mecanismo de exclusión estructural destinado a perpetuar las desigualdades sociales y el sistema de dominación y de privilegios, la discriminación afecta a todas las sociedades en conjunto, porque al excluir a una parte de la población del acceso de las posibilidades de desarrollo, se está limitando el potencial de progreso civilizatorio del país. Sin duda, todavía hay un gran camino que recorrer para alcanzar la plena igualdad para las personas LGBTI, sobre todo en un contexto en el que la intolerancia fundamentalista se erige como una amenaza al reconocimiento y el respeto de los derechos humanos. Por eso hoy, la defensa y el fortalecimiento del Estado laico cobran una mayor relevancia como garantía irrenunciable del ejercicio pleno de las libertades y de los derechos. En México asistimos a una creciente visibilidad de las diversidades de identidades sexuales y de género, gays y lesbianas, hombres y mujeres bisexuales, personas travestis, transexuales, transgénero e intersexuales. Nos hemos hecho cada vez más visibles, dispuestas y dispuestos a ejercer todos los derechos que nuestra Constitución reconoce y garantiza a todas y todos los habitantes de este país, sin excepción. Hoy estamos más preparados, mejor organizados para defender nuestros derechos. Nos hemos hecho presentes en los espacios de toma de decisiones que nos atañen y vamos a seguir coloreando las calles de nuestras ciudades con las banderas multicolores que nos caracterizan para enfrentar al odio y a la intolerancia. Es por esa razón que recibo con mucho entusiasmo este reconocimiento, porque sé que con esta distinción en mi trabajo como activista se está reconociendo de alguna manera también a una colectividad de activistas que pertenecen al movimiento de la diversidad sexual y de género, del que orgullosamente formo parte, que en 40 años de reivindicaciones y visibilidad pública ha contribuido a enriquecer el concepto de ciudadanía y a ensanchar el reconocimiento de los derechos. Estamos contribuyendo a hacer de México un país más plural, más libre, más democrático y, por qué no mencionarlo, más amoroso. Para decirlo en pocas palabras, estamos contribuyendo a hacer de México un país más civilizado. Muchísimas gracias. Está aquí.
Ahora no saben de cosas bien dolorosas, así que ahora voy a tratar de no chillar. Y para ello, yo quería platicarles más la cocina de la Asamblea Consultiva. O sea, acuérdense de nuestra presidenta Alexandra, nos recordó que lleva 15 años de existencia en CONAPRED, pero desde el 2011 nos dieron a los integrantes de la Asamblea Consultiva, que somos ad honorem representantes de algunas causas, no representantes activistas de algunas causas, académicos, gente que ha reflexionado y trabajado en estos graves problemas del sexismo, el clasismo, el racismo, la homofobia, la transfobia, el desprecio a los demás, los problemas de la discapacidad de nosotros discapacidades. Yo tengo un hijo discapacitado que dice que es discapacitado, que no tiene otras capacidades, que lo que no puedes hacer ciertas cosas, y yo uso la palabra discapacidad. Pero este grupo somos muy distintos, compartimos, eso sí, este espíritu de cómo le hacemos para prevenir la discriminación y cómo le hacemos para construir este piso de igualdad que se necesita en nuestro país. Entonces, cada vez para algo que hay que elegir a quienes se dan los reconocimientos, pues serán situaciones entre divertidas e incómodas, porque pues, cada quien trae candidatos para todas las categorías y hay de veras el reconocimiento de que se los merecerían mucho más. Yo no sé si en algún momento en esta edad cuántos reconocimientos pudiéramos dar, 20 o 30, Alexandra, porque tenemos muchas gentes a las que tenemos que reconocer el trabajo que he venido haciendo. Y cuando me tocó a mí cerrar este emocionante evento, y bueno, no les voy a repetir todo lo que ya se ha dicho, pero sí creo que el momento político que estamos viviendo, un momento de cambio de gobierno y probablemente de cambio de modelo, de sostén, cambio de proyecto, ¿no? Sí hace que hay ciertas metáforas que están circulando que a mí me gustaría que las usáramos y las aplicáramos de otra manera. Una de ellas ha sido la de que las escaleras se van de arriba para abajo. Yo pensaba hasta dónde los seres humanos somos capaces de barrer nuestras propias escaleras. Y yo quería hacer el cierre de mi intervención hoy diciendo que no es que sea fácil, pero es mucho más común hacer la crítica a lo que está allá afuera, a la corrupción, a la discriminación, al horror. Pero ¿qué es que no nos ponemos en espejo? Yo misma no me he puesto en muchas ocasiones, hay causas a las que yo no he apoyado, hay causas a las que no comprendo a lo mejor. Yo pensaba que este tema de trabajar un poquito más nuestras propias resistencias, nuestras propias dificultades en esta construcción del piso igualitario. Estoy leyendo un libro que se llama Aversión, cuando tiene rechazo, asco, aversión, y cómo ha cambiado históricamente el concepto de tolerancia frente a la aversión. Una tolerancia, no como criticaba Marcuse, que decía que la tolerancia era represiva, cuando se hacía parado encima de un pedestal, viendo a los diferentes y diciendo, sí los respeto, no son raritos, pero los respeto, ¿verdad? Sino una tolerancia que nace de este convencimiento de que sí somos iguales como seres humanos y que deberíamos tener los mismos derechos humanos. Entonces, este tema de la subjetividad, este tema de cómo tenemos que hacer un esfuerzo extra, nosotros, no ante el mundo, sino ante nosotros mismos también, nosotras mismas. Voy a hablar en neutro, nosotros mismos, para incluir a todo el mundo. No tengo mucho más que decir, traía todo un rollo, ¿no? Un rollo sobre los prejuicios, pero creo que todos sabemos cuando hay
construir ese piso de igualdad más allá de todas las diferencias, que sí, habría que celebrarlas y defender que no sean motivo de discriminación. Y bueno, pues con eso daría yo por concluido mi cierre en nombre de todos mis compañeros de la Asamblea Consultiva, ciudadanos a los que quiero mucho y respeto mucho, y que a lo mejor no están muy de acuerdo con lo que dije hoy, porque una de las características es que siempre encontramos algo diferente de criticar a lo que dicen los demás. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí hoy, muchas gracias a Marta por este evento que fue espectacular y nos vemos en la próxima entrega de los premios. Los invitamos a visitar conapred.org.mx, a seguirnos en Twitter, siempre estamos haciendo campañas, siempre hay cosas a las que sumarse y buenas noches, gracias.